Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Este es el nuevo material de física, ahora de física 2. Ahora tenemos que analizar el tema de dilatación. Es un tema muy sencillo. En física tratamos a la dilatación, la definimos como el cambio que sufre un cuerpo en sus dimensiones por efectos del cambio de temperatura. Es decir, si nosotros aplicamos calor a un cuerpo, este va a cambiar su temperatura y también puede cambiar su forma, ¿sí? Puede ocurrir en el cambio de forma o de tamaño en una sola dimensión, que le llamamos dilatación lineal, en dos dimensiones, que es la dilatación superficial, o bien en tres dimensiones, que es la dilatación volumétrica. En muchas ocasiones la dilatación hace que ocurran cosas raras. Por ejemplo, en casa de mi abuelita, que tenía un tejado de madera, pues en la noche en la mañana le pega todo el día el sol, la madera se dilata un poco, es decir, aumenta su tamaño, ¿verdad? Y en la noche se escuchaba cómo crujía la madera. No pensaría que la casa está embrujada, pero no. La madera trata de volver a su normalidad, a su tamaño normal. Entonces hay cosas que se explican con la dilatación, ¿verdad? Como en ese caso. Vamos a ver qué es la dilatación lineal. Como mencionamos anteriormente, el cambio solo se dará en una dimensión, es decir, en la longitud del objeto. ¿De qué depende la dilatación? Bueno, depende de tres cosas. El primero de ellos depende del tipo de material o sustancia del material, pues, con el que estamos trabajando. En física le llamamos coeficiente de dilatación lineal y le solemos poner esa letrita alfa. Ese pescadito se llama alfa, ¿verdad? Ese coeficiente ya está calculado de manera experimental para diversos materiales. También va a depender de la longitud original o inicial que tenga el objeto y también el cambio de temperatura que se produzca, es decir, el objeto está a una temperatura inicial y obviamente se aumenta esa temperatura para que se pueda dilatar, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos la ecuación que nos dice que la dilatación lineal es igual al coeficiente lineal por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Ahí no lo puse, pero siempre vamos a calcular el cambio de temperatura como temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, el coeficiente de dilatación lineal, aquí muestro una tablita, ¿verdad? Donde nosotros podemos analizar cuáles son los valores para diferentes materiales, por ejemplo, el acero, el aluminio, el zinc, cobre, concreto, hierro, latón, plata, plomo, vidrio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos los van a ocupar probablemente para resolver algunos ejercicios. La dilatación superficial, esta se realiza en dos dimensiones, o bien en un plano, es decir, en un área, de tal forma que el coeficiente de dilatación superficial es esa letrita que nosotros la llamamos, es como una letrita R, que llamamos gamma, corresponde con el doble de dilatación lineal. ¿Qué quiere decir? Que a mí me van a dar, que en la mayoría de los ejercicios, el coeficiente de dilatación lineal, y ese valor yo lo voy a tener que multiplicar por 2 para obtener el coeficiente de dilatación superficial. Aquí está. El coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces alfa. ¿Sí? De la dilatación superficial, bueno, vamos a tener que multiplicar nosotros la gamma, que es el coeficiente de dilatación superficial, por el área inicial, por el cambio de temperatura, ¿sale? El área final, ¿cuál es? Pues va a ser lo que medí al principio más lo que se dilató, ¿sale? La dilatación, volviendo a aplicaciones, ¿verdad? Si ustedes se han fijado, por ejemplo, las puertas de las casas o las ventanas siempre dejan un pequeño huequito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hace mucho calor, sobre todo en el verano, el material se hincha, ¿verdad? Aumenta su tamaño y anda raspando a veces con el piso, en el caso de las puertas. Entonces por eso se deja un pequeño resquicio para evitar esas situaciones, ¿sale? Y por último vamos a pasar a la dilatación volumétrica. Esta se da en tres dimensiones, es decir, en un volumen, ¿verdad? El coeficiente de dilatación volumétrica, vamos a poner esta letrita, la beta se llama, es del alfabeto griego, nosotros si quieren le podemos llamar B. En este caso nosotros vamos a multiplicar el coeficiente de dilatación lineal por 3. ¿Sí? Solo para los líquidos les voy a poder dar los coeficientes volumétricos dados de manera directa, es decir, ustedes ya podrían aplicar estos valores de manera totalmente directa. ¿Sale? Recuerden, solo son para líquidos en dilatación volumétrica.
La determinación del cambio que experimenta el volumen o la capacidad en realidad guarda la misma relación que en las anteriores. Se puede obtener de la siguiente forma: va a ser coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Y recuerden, el volumen final pues va a ser lo que medí al principio más lo que se dilató, ¿verdad? Cambio de volumen, dilatación, es lo mismo. Bueno, entonces estamos listos para comenzar a realizar ejercicios. Fíjense bien, el primer ejercicio dice: un cubo de aluminio de 0.01 metros cúbicos a 16 grados centígrados se calienta hasta alcanzar una temperatura de 44 grados centígrados. ¿Cuál es el valor de su dilatación volumétrica y cuál será su volumen final? Considere que alfa es igual a 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. A partir de la lectura, está hablando de un cubo, nos dan su volumen en unidades cúbicas, pues nos damos cuenta de que se trata de dilatación volumétrica. ¿Sí? Aquí ya tengo yo los datos: el volumen inicial, que es 0.01 metros cúbicos, la temperatura que tiene al inicio, que es de 16 grados centígrados, la temperatura que alcanza al final, que es de 44 grados centígrados. Debemos de buscar la dilatación que sufre y cuál va a ser el volumen final. Nos dan el coeficiente de dilatación lineal, que es 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Como lo habíamos mencionado, ya sabemos que se trata de dilatación volumétrica. Nosotros vamos a ocupar esta ecuación. Fíjense bien, nosotros debemos de ver estos valores, estos parámetros. Debemos de ver si en los datos ya contamos con ellos. Fíjense, en el coeficiente de dilatación volumétrica no lo tengo, tengo el lineal. El volumen inicial, pues sí, ahí está, pero el cambio de temperatura tampoco lo tengo. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es tratar de calcular esos datos que no conocemos con lo que nos dan acá, ¿sale? Vamos a observar la ecuación y, como mencionábamos, nos hace falta calcular entonces el coeficiente volumétrico y el cambio de temperatura, ¿sí? Como es dilatación volumétrica, nuestro coeficiente va a ser igual al triple del coeficiente lineal. Entonces nosotros vamos a multiplicar 3 por el valor del coeficiente lineal, en este caso es 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Nosotros hacemos la operación, nos va a quedar que esto es 7.2 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Recuerden, en lugar de por 10 en mi calculadora presiono la tecla EXP. Bueno, el cambio de temperatura pues es bien facilito, quedamos, siempre lo vamos a calcular de la misma forma. Es la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso la final son 44 grados centígrados menos 16 grados centígrados, nos da 28 grados centígrados, ¿sale? Ya con esa información, ahora sí ya estamos en la posición de calcular la dilatación volumétrica. En este caso sustituimos los valores. Nuestro coeficiente de dilatación volumétrica es 7.2 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Eso por el volumen inicial, que es 0.01 metros cúbicos. Y eso por el cambio de temperatura, que son 28 grados centígrados. Grados centígrados arriba y abajo se cancelan. Hacemos la multiplicación. Nos queda 0.0002016 metros cúbicos. O bien en notación científica quedaría como 2.016 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Cualquiera de estos dos valores les pueden salir en su calculadora. Los dos son correctos, ¿sale? ¿Cuál va a ser el volumen final? También nos lo pregunta. El volumen final pues es lo que medí al principio más lo que se dilató. En este caso hacemos la suma y nos queda este resultado, ¿sale? Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. Dice: a una temperatura de 15 grados centígrados, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 grados centígrados? Considere que alfa es igual a 1.2 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. En este caso, a partir de la lectura, como hablan de una varilla, nos estamos dando cuenta de que la dilatación es lineal. La dilatación es lineal, entonces nos están dando que la longitud de la varilla son 5 metros. Quieren que calculemos la longitud final de la varilla. Nos dan que la varilla inicialmente está a esta temperatura de 15 grados centígrados y al final se desea aumentar a 25 grados centígrados. Aquí tenemos el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, ya sabemos que se trata de dilatación lineal. Nosotros vamos a observar esta ecuación y vamos a ver qué datos tenemos. ¿Tenemos el coeficiente? Sí, ahí está. ¿Tenemos la longitud inicial de la varilla? Sí, aquí está. ¿Tenemos el cambio de temperatura? No. Entonces, primero tenemos que calcular el cambio de temperatura. Ya la saben, es temperatura final menos temperatura inicial.
Entonces serían 25 grados menos 15 grados nos daría 10 grados. Ya tenemos toda la información que nos pide la ecuación. Ahora sustituimos esos valores para calcular la dilatación de la varilla, ¿verdad? En lugar de alfa pongo el coeficiente de dilatación lineal. En lugar de longitud inicial, pues voy a poner lo que mide la varilla, que son 5 metros. Y el cambio de temperatura, pues lo que acabo de calcular, que son 10 grados centígrados. Hacemos la multiplicación y nos queda 0.0006 metros. ¿Sale? Esto es lo que se dilató la varilla. En realidad no esperemos que se dilaten metros y metros las cosas, ¿verdad? De que, voy a sacar de una varilla 2 para construir mi casa. No, se dilatan un poquito nada más. ¿Vale? Entonces la longitud final de la varilla es lo que medía al inicio más lo que se dilató. Aquí tenemos la formulita, la longitud final es lo que mide al principio la varilla más lo que se dilató. En este caso serían 5 metros más 0.0006 metros. Nos queda como resultado que la varilla va a medir 5.0006 metros. ¿Sale? Pasamos al problema número 3. Dice, a una temperatura de 17 grados centígrados, una ventana de vidrio tiene un área de 1.6 metros cuadrados. ¿Cuál será su dilatación si la temperatura durante el día aumenta hasta alcanzar 32 grados centígrados? Considere que alfa es igual a 0.3 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. A partir de la lectura de este ejercicio, nosotros nos estamos dando cuenta de que se trata de una dilatación superficial. Nos habla acerca del área de una ventana. ¿Sí? Aquí tenemos los datos. La temperatura al inicio es de 17 grados centígrados. El área inicial es de 1.6 metros cuadrados. Nos pide que calculemos la dilatación de la ventana, ¿verdad? La temperatura final van a ser 32 grados y el coeficiente, pues aquí está. Igual que en los ejercicios anteriores, nosotros vamos a analizar la ecuación y vamos a ver qué nos hace falta. El coeficiente de dilatación superficial no lo tenemos. Tenemos el lineal. El área inicial, ahí está. Y el cambio de temperatura, pues no lo conocemos. Entonces, al principio vamos a tener que calcular esos dos parámetros, ¿verdad? El coeficiente de dilatación superficial y el cambio de temperatura. Bueno, recordemos que el coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces el lineal. Entonces, este valor que nos dan aquí lo vamos a multiplicar por 2. 2 por 0.03 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado nos da 0.6 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Calculamos el cambio de temperatura, ¿verdad? Ya saben, siempre es final menos inicial. Entonces nos va a quedar 32 grados centígrados menos 17 grados centígrados es igual a 15 grados centígrados. Ahora ya teniendo esa información podemos sustituir todo en la ecuación de la dilatación superficial para calcular la dilatación de la ventana. En este caso nos va a quedar 0.6 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado multiplicado por 1.6 metros cuadrados y eso por 15 grados centígrados. Grados centígrados arriba y abajo se cancelan. Nos da como resultado 0.000144 metros cuadrados. Eso es lo que se dilató la ventana. Vamos a hacer un ejercicio más. El ejercicio 4 dice, a una temperatura de 23 grados centígrados, una puerta de aluminio mide 2 metros de largo y 0.9 metros de ancho. ¿Cuál será su dilatación si la temperatura se incrementa hasta 42 grados centígrados? Considere que alfa es igual a 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Analizando la información, nos está hablando de una puerta de aluminio con algunas características y nos pide la dilatación, ¿verdad? A partir de las características que nos da, nos damos cuenta de que se trata de dilatación superficial, ¿sí? Nosotros ahí tenemos los datos, la temperatura al inicio, los datos de la puerta, que son el largo y el ancho, ¿verdad? Nos pide la dilatación superficial, nos da la temperatura final y el coeficiente de dilatación lineal. Ya saben, nosotros siempre vamos a verificar nuestra ecuación para ver con qué contamos y qué es lo que debemos de calcular antes de aplicarla. El coeficiente de dilatación superficial no lo tenemos, solo tenemos el lineal. El área inicial tampoco la tenemos, solo tenemos información como para calcularla. Y el cambio de temperatura, pues tampoco lo tenemos. Pues hay que calcularlo, tenemos los datos necesarios para hacer todo eso. ¿Sale? Fíjense bien, primero vamos a calcular el coeficiente de dilatación superficial. Ya sabemos que en este caso, por ser dilatación superficial,
el coeficiente que nos dieron lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces 2 por 2.4 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado es igual a 4.8 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. ¿Sí? Calculamos el área inicial. En este caso, por ser una puerta, pues se trata de un rectángulo, ¿no? ¿Saben? El área es largo por ancho. En este caso 2 metros por 0.9 metros nos da 1.8 metros cuadrados. Calculamos el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial serían 42 grados centígrados menos 23 grados centígrados. Son 19 grados centígrados. Entonces la dilatación de la puerta la vamos a calcular al sustituir los valores en esta ecuación, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que es 4.8 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado por 1.8 metros cuadrados por 19 grados centígrados. Grados centígrados arriba y abajo se cancelan. Nos va a quedar que la dilatación superficial es de 0.0016 metros cuadrados. Por último, vamos a hacer otro ejercicio. Nos pregunta, ¿cuál es el incremento de volumen en 16.6 litros de alcohol etílico cuando la temperatura es incrementada en 30 grados centígrados? Considere que el coeficiente volumétrico es igual a 11 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. De una vez les comento, de este tema se desprende la evidencia de aprendizaje número 13, dilatación. Esta va a ser enviada por medio de su jefe de grupo a través de WhatsApp. ¿Sale? Para que estén atentos. Bueno, vamos a resolver el último ejercicio. Nosotros ya tenemos los datos, ¿verdad? Se trata de dilatación volumétrica. El alcohol es volumen, entonces, el alcohol no lo dan en litros, entonces pues eso es un volumen, ¿sale? El volumen inicial son 16.6 litros. Aquí solo nos dan una temperatura. Nos están diciendo que directamente se incrementa a 30 grados centígrados. Por eso aquí ya pusimos directamente el cambio de temperatura como 30. Y el coeficiente volumétrico ya me lo dieron. Ya no lo tengo que calcular. ¿Sí? Ya me lo dieron de manera directa. ¿Verdad? Entonces ya tenemos todos los parámetros que necesitamos. El coeficiente volumétrico, el volumen inicial y el cambio de temperatura. ¿Sí? Vamos a sustituirlos y hacer la multiplicación. 11 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. Y eso por 16.6 litros. Y eso por 30 grados centígrado. Grado arriba y abajo se cancelan. Y nos queda 0.5478 litros. Ese es el cambio de volumen en el caso del alcohol. ¿Sale? Bueno, jóvenes, de ahí pasamos a los mecanismos de transmisión del calor, es decir, cómo es que se pasa el calor de un cuerpo a otro. Bueno, hay tres formas en física que son la conducción, convección y radiación. La conducción es el fenómeno de la transmisión del calor a través del contacto entre sus moléculas. Podemos tener un ejemplo donde nosotros tenemos un café bien caliente, introducimos una cuchara y la cuchara toca directamente al café, de tal manera que poco a poco va a ir adquiriendo temperatura y esta temperatura se va a ir desplazando por toda la cuchara hasta llegar al mango, ¿verdad? Entonces, pues el mango también se va a calentar. La cuchara y el café van a obtener una temperatura uniforme, ¿sale? Los metales por lo general son los mejores conductores del calor. Es por eso que los sartenes con los que se cocinan pues están hechos de metal. La siguiente forma de conducción del calor es la convección. En este caso el proceso de transferencia de calor se presenta en los líquidos y gases. En la medida en que un flujo adquiere calor, disminuye su densidad. Es decir, el aire caliente tiene menor densidad que el aire frío. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el aire frío sube mientras que el aire caliente baja, ¿verdad? Al revés, más bien, el aire caliente sube y el aire frío baja, ¿verdad? Y esto se convierte en un ciclo, de tal forma que lo hace de manera cíclica, ¿verdad? Hasta que todo el líquido alcanza una temperatura uniforme. El ejemplo de este tipo de transmisión del calor lo podemos obtener cuando calentamos agua en un recipiente. Por último, la radiación, que es el fenómeno de la propagación del calor sin necesidad de un medio material, se transmite a través del vacío en forma de pequeñas ondas de corta longitud que se conocen como microondas, corresponden con las de radio, televisión, celular, así como la energía que recibimos del sol. ¿Sí?
aquí tenemos en las imágenes pues ejemplos claros, ¿no? Como por ejemplo una fogata que nos transmite el calor, los rayos del sol, ¿verdad? Entonces esas son las formas de transmisión del calor. De este tema ustedes van a obtener la evidencia de aprendizaje número 14, que es la evidencia de mecanismos de transmisión del calor. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a realizar un mapa conceptual del tema mecanismos de transmisión del calor, en el cual agreguen 3 ejemplos de cada uno de los mecanismos que se mencionan. Entonces, de la presentación que acabo de hacer de los mecanismos de transmisión del calor, van a hacer un mapa conceptual. Además, aparte de eso, le van a agregar a cada uno de los mecanismos 3 ejemplos, ¿vale? Las fechas de entrega de estas evidencias, así como todo lo relacionado a ellas, es decir, el documento que les voy a enviar con los ejercicios, se va a enviar a través de su jefe de grupo por WhatsApp. Así que estén al pendiente. Recuerden, todo lo que analizamos en este video lo van a tener que transcribir en su cuaderno como si fuera un apunte de clase. Cuídense y nos estamos viendo pronto. Saludos.